Dijo Isaías: Oíd pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta, y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Estamos en el tercer día de la novena de Navidad. Queremos dar la bienvenida para compartir y reflexionar en este espacio. El tema que vamos a tratar el día de hoy, el Mesías, esperanza del pueblo de Israel. Después de que Dios escogiera a su pueblo, llevó a cabo todo el cumplimiento de sus promesas. El pueblo de Israel estaba profundamente confiado y con la esperanza puesta en su Dios. Los acontecimientos políticos, sociales de la época son de carácter espiritual. Israel confiaba plenamente en la justicia que viene de lo alto y las situaciones de dificultad o inequidad del pueblo las convertía en oraciones y plegarias a Dios. Sin embargo, la esperanza del pueblo de Israel estará puesta en la venida del Mesías prometido por Dios. La promesa conlleva consigo muchos signos propios de la misión mesiánica. Por eso, el linaje sacerdotal, el pueblo y las autoridades estarán muy pendientes de los signos con los que se identificará el Mesías y el cumplimiento de la promesa de Israel. En primer lugar, la restauración del reino de Israel. Cita el prefacio eucarístico del tiempo de Navidad. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado, para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo. La restauración de Jerusalén es la profunda esperanza del pueblo de Israel en el Mesías prometido por Dios. Los acontecimientos de carácter político, religioso, la idolatría, el pecado que facilitaron la división del pueblo va a ser una de las promesas que llevará a cabo el Mesías, uniendo a todo Israel a través de la ley de Dios, como cita el profeta Jeremías. El profeta anuncia en esta promesa que se convertirá en un nuevo pacto. Sin embargo, esta restauración también será de carácter espiritual. Los pecados de Israel serán perdonados, como dice el texto de Jeremías 31-34, y el pueblo pasará a ser uno solo. Ya no habrá distinción entre los de Judá o Israel, como nos afirma el profeta Oseas. El profeta Joel afirma que esta restauración tendrá como culmen el derramamiento del Espíritu de Yahvé sobre el pueblo. La salvación prometida por Dios se cumplirá. Los jóvenes y los ancianos verán signos, porque así lo prometió Dios para Jerusalén. Segundo momento, la restauración del trono davídico. El pacto davídico que se cita en el segundo libro de Samuel. Es un primer momento. La Sagrada Escritura nos da a conocer una promesa del pueblo de Israel. Dios protegerá a su pueblo de los enemigos y hará surgir un linaje que vendrá de las entrañas del pueblo. Esta promesa se llevará a cabo en Salomón, el cual construirá una casa para el Dios de Israel, y el mismo Dios consolidará su realeza por siempre. Sin embargo, el primer libro de Crónicas hace un énfasis diferente. La promesa no estará centrada solamente en Salomón, sino en el Mesías. El Salomón existía la posibilidad del pecado. Yo seré para el Padre y Él será para mí un hijo. Qué hermoso es entender esto. A través de Cristo nosotros somos hijos también adoptivos de Dios. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. Sin embargo, la promesa de Crónicas está centrada sobre el Mesías, el cual contará con la misericordia de Dios, lo que le hará reinar eternamente. Edificará su casa y su trono, dice el Señor, y durará eternamente. La restitución del trono davídico será un pilar fundamental en la misión que llevará a cabo el Mesías. Por eso, ya en el Nuevo Testamento, Jesús constantemente va a ser cuestionado sobre estos signos mesiánicos. Los judíos entonces le replicarán diciendo: ¿qué señal nos muestras para obrar así? En el Evangelio de Juan, la simbología, los signos
son un imperativo para conocer al Mesías. El filósofo y el teólogo Maimónides escribe: si surge un gobernante de la familia de David, inmerso en la Torá y en sus mandamientos como su ancestro David, siguiendo tanto la Torá escrita como la Toral, que devuelve a todo Israel a la Torá, fortalece las observaciones de sus leyes y la lucha en las batallas de Dios, entonces podemos asumir que el Mesías, si también es exitoso en la reconstrucción del templo, en su sitio original y la reunificación de los exiliados de Israel, su identidad como Mesías estará garantizada. Tercer momento, instauraré la justicia, dice Dios, y enviará al Mesías para instaurar la justicia y el derecho, afirma el profeta Jeremías. La esperanza en la justicia de Dios está cargada de diversidad de significados. Para el pueblo de Israel, la justicia divina se expresa de muchas maneras. La fidelidad se manifiesta en el cumplimiento hermoso de la ley y la justicia de Dios. Y la felicidad del hombre es cumplir sus mandatos, porque el Señor ama la justicia y dice que no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia del malvado, como cita el Salmo 37. No obstante, la justicia también se manifiesta en el cumplimiento de las promesas de Dios. De esta manera, la Sagrada Escritura nos narra varios acontecimientos en los que el pueblo de Israel tiene la esperanza puesta en Dios, para que el cumplimiento de sus promesas se lleve a cabo en el Mesías. De este libro del Deuteronomio se expresa que la promesa de Dios de convertir a Jerusalén en un solo pueblo, ese es el deseo que trae el príncipe de la paz, en donde los deportados y los que se han ido volverán y serán una sola nación. El pueblo será feliz y serán multiplicados más que sus padres, nos dice el libro del Deuteronomio. Además, el Mesías hará que todos vayan a adorar al verdadero Dios. Y Jerusalén será entonces el centro de las naciones, donde todos llegarán para conocer a Dios de Israel, y la paz reinará. No alzará la espada pueblo contra pueblo, nos afirma el profeta Isaías. La paz que esperan sería instaurada a través de la realeza del Mesías. Ya en el Nuevo Testamento, con la conquista del Imperio Romano, la esperanza en el Mesías liberador crece, se hace más grande en este pueblo. El pueblo espera terminar de una vez y para siempre con el dominio de Roma sobre su pueblo. Finalmente, el signo de identidad y tan esperado para los judíos está en el día de hoy en la reconstrucción del tercer templo, lugar por excelencia para adorar, para dar culto al Señor. En un momento, hermanos y hermanas, yo les invito a hacer una pequeña reflexión de lo que hemos escuchado. Preguntémonos interiormente, que el Señor toque nuestro corazón para interrogarnos. La esperanza en la restauración de Israel conlleva realidades muy profundas en nuestra vida espiritual, como el pecado, la desobediencia. ¿Dejo yo que la gracia de Dios me ayude a mejorar? ¿Me dejo corregir y ayudar por los demás? ¿Reconozco con humildad mis errores? Son interrogantes que hoy tenemos que llevar a nuestra vida. Una de las misiones que tenemos claras del Mesías es la restitución del trono davídico. Es necesario reconstruir lo que Dios le entregó a su pueblo. Por eso hagamos una pausa, pensemos cómo estamos viviendo nuestra propia vocación cristiana, qué es necesario reconstruir en nuestra vida, qué necesito dejar atrás para reconstruir mi vida espiritual. Y por último, la paz, la justicia en esta Navidad son elementos fundamentales y han sido elementos fundamentales en la misión del Mesías. ¿Cómo actúo yo como cristiano? ¿Será acaso que fomento la paz y me gusta crear ambientes de pesimismo, de controversia, de enfrentamiento u hostilidad? ¿Soy capaz de guardar silencio ante aquel que me ofende? ¿Cuál es mi reacción
ante las injusticias que yo veo y vivo también. Vamos a dejarles y que Dios nos acompañe con la oración. Señor y Dios nuestro, que en el parto de la Virgen María has querido revelar al mundo entero el esplendor de tu gloria, asístenos con tu gracia, para que proclamemos con fe íntegra y celebremos con piedad sincera el misterio admirable de la encarnación de tu Hijo, el que vive y reina contigo